crónica, con un enfoque de historia ambiental, porque tiene una gran implicación con lo que después vamos a ver sobre el tema de cambio climático, sobre toda esta gran efervescencia de información que se está suscitando en este año, porque van a ocurrir cosas muy importantes. Y ya ocurrió una, que es que apenas hace unas semanas fue publicado el sexto informe de el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático de Naciones Unidas. Y tenemos también en este año y muy pronto, también en unas semanas, el, la conferencia, la COP26, que es una, una conferencia que va a ser vital para la actividad, la que va a organizar finalmente las acciones definitivas que tenemos que dar como sociedad mundial en relación al cambio climático. Bueno, en esa parte, en la segunda parte hablaré de esto y claro, de la Agenda 2030, que es finalmente el, los propósitos que debemos de tener para que finalmente podamos avanzar en eso que es la aspiración de la sociedad, el bienestar de las personas, en la salud, en la alimentación, en el paisaje y el ambiente en el que vive. Y bueno, pues esto está muy bien plasmado en estos propósitos de la Agenda 2030, que también ha tenido una evolución muy interesante. Bueno, si me permite, a la siguiente lámina voy a explicar un poco voy a dedicar unos minutos a, a Veracruz y un poquito más a Veracruz. Aquí voy a tratar de hablar de algo que ocurrió por allá en los años 70 y en la que pues yo todavía muy joven, no, ni siquiera eh, este, eh, apenas me había titulado y ya se me habían confiado estas, estas actividades en Veracruz por parte de un grupo muy importante que nacía en el Politécnico, el Laboratorio de Desarrollo de Productos Naturales, que era parte de un departamento de asesoría al sector ejidal que se fundó en 1976 y en la que el laboratorio estaba dentro de las instalaciones de la Comisión de Operación de Fomento de Actividades Académicas del Politécnico, un, una, una organización, ¿verdad?, que tiene que ver con asuntos, pues, de, de tipo de organización, de gestión, etcétera. Y entonces, como que era inédito, que ahí en el edificio de Torsay Tres Guerras, si algunos lo conocen, pues ahí estaba el laboratorio que nacía de desarrollo de productos naturales. Bueno, comenzó una gran actividad y esa actividad tuvo momentos extraordinarios en Veracruz, porque llegamos a Papantla, ese lugar mágico, ¿verdad? Que por, por su tradición en la agroindustria fantástica de la vainilla, ¿verdad? Pues se le ha conocido como la ciudad que le da, que perfuma el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque en aquellos años, a mí me tocó todavía ver eso, eh, eran muchísimos los patios pequeños, grandes, de beneficio de la vainilla, y pues era el perfume de Papantla.
Bueno, llegamos allá y fue después de organizar varias investigaciones con el tema de la vainilla, el beneficio de la vainilla que estudiamos visitando, pues conocimos eh, los beneficios importantes me acuerdo de Santa Beatriz, en Primero de Mayo, en Cerro Blanco, en San Rafael. Eh, bueno, tuvimos oportunidad de interactuar con los grandes maestros vainilleros eh, de las comunidades totonaca y bueno, finalmente pudimos establecer, llegar a un estudio, terminó en el desarrollo de un proceso automatizado para el beneficio de la vainilla, eh, que tiene una, una gran vigencia, que todavía estamos en proceso de, de ponerlo en operación en algún momento. Pero bueno, esa fue una gran experiencia porque no solamente aprendimos de la diversidad de estas variedades de vainilla que hay en Papantla, y que, bueno, recuerdo que había unas 6 o 7, algunas más importantes, otras desde el punto de vista de producción, la magia esta de la polinización, que era observar aquello, era una cosa fantástica en esos montes o cerros en donde estaban las enredaderas de la vainilla eh, con con, eh, sus patrones que la sostenían y que pues ahí había un conocimiento científico de que no podían, para tener mucha vainilla, polinizar todas las flores, sino que se hacía una selección y se hacía que lo que fructificara pues fueran vainas como estas que estamos viendo ahí, vainas muy turgentes, así que después había que transformar eh, a través de todos sus sistemas enzimáticos, favorecerlos, y eso fue un asunto que desarrollaron la cultura totonaca muy temprano, un desarrollo tecnológico, biotecnológico, ¿verdad? En el que fue un factor muy importante el ambiente, la humedad, la temperatura de Papantla y de sus alrededores. Eh, esas vainas flexibles ya beneficiadas que vive las utilizaban para hacer figuras porque la flexibilidad permitía enrollarla o hacer una arañita o un pájaro, un colibrí, ¿verdad? Era algo muy interesante. En fin, tuvimos esa primera experiencia. Después, eh, eh, en muy poco tiempo, tuvimos un campo experimental en Espinal, en donde utilizando las, eh, las laderas pedregosas, todos aquellos terrenos que no eran útiles para la agricultura, pues propusimos el cultivo de plantas multipropósito, como muchas que hay allá, de bromeliáceas, caricáceas, eufurbiáceas, etcétera. Y entonces pudimos comenzar estos trabajos en donde ya teníamos una intención dedicada a la conservación y recuperación de especies, a la recuperación de suelos degradados o simplemente a la utilización de suelos que estaban ahí disponibles y que podían servir tanto de manera, eh, pues, con una doble función, la ambiental y además la función económica. Y también trabajamos con toda una gran diversidad de, de variedades de papaya. En aquel tiempo todavía no predominaba la papaya Maradol y pudimos conocer y caracterizar la productividad de muchas de ellas en la producción de enzimas industriales. Y bueno, este fue un trabajo también que tuvo una gran productividad.
Vimos también una interacción con los productores de Barbasco. Fue en los años 70, pues una actividad que generó muchos recursos económicos, porque como ustedes saben, el Barbasco pues era la materia prima para la obtención de hormonas esteroidales, progesterona y bueno, ahí estuvimos el Laboratorio de Desarrollo de Productos Naturales eh, en convenio con las sociedades de producción rural, pues eran, eh, eh, el tema era asesorarnos en la caracterización del contenido de diosgenina, porque era el que la empresa paraestatal que compraba la materia prima, pues lo hacía en función del contenido de esta diosgenina. Entonces, pues esto también fue una experiencia extraordinaria con productos químicos vegetales de México, la planta que hizo en Tuxtepec, y que después pues mm, exportaba a varios países y bueno, fueron momentos muy importantes. Después ya vino a menos, pues los países que lo consumían prefirieron invertir en la síntesis y bueno, hubo mucha investigación en química esteroidal y llegó un momento que esto ya vino a menos y ya no se siguió. Pero bueno, ahí quedó la experiencia. Después las vainillas de la Chinantla, ahí en esa región de límites entre Veracruz y, y y Oaxaca, pues ahí está otra gran cultura, que era la chinanteca. Y ahí, pues, en un lugar que era como una cazuela de montañas, pues había un gran endemismo de plantas, entre ellas 4 o 5 de vainillas diferentes a las que había en la región de Papantla. Y bueno, también ahí hubo una actividad muy importante porque el laboratorio asesoró para que hicieran sus beneficios y después estaban ya exportando a Europa como vainilla orgánica y bueno, esto aquello también fue una cosa muy, muy importante. Y bueno, la parte de diversidad cultural. En aquellos años, pues fueron 10 años muy intensos de laboratorio de productos naturales en COFA, el Departamento de Asesoría del Sector Ejidal, donde teníamos como objetivo de creación de ese laboratorio, entre otros de tipo en educación, ¿verdad? Estaba el de coadyuvar a la creación de agroindustrias con base en la biodiversidad, en la diversidad florística de México. Así que eh, ahí en esas experiencias se pudo tener una interacción, además, pues con otras culturas, ¿no? En aquel tiempo se me encargó ser jefe de los campos experimentales y teníamos en Guerrero, en Morelos, más tarde en Campeche, pero siempre que conservamos con un gran interés fue el de Veracruz y ahí pues se obtuvieron grandes cosas. El tema fue que ya desde aquellos primeros años, en 78, 79, 80, eh, bueno, se observaba un ambiente siempre con esa gran humedad, la lluvia, el tecolutla corriendo con una gran fuerza y, y todo se veía de una manera tan pues, espectacular, ¿verdad? Que nunca pensamos que aquellas noticias, recuerdo que por ahí de 1980 apareció una nota en el periódico de que estaba cambiando el clima, que estaba cambiando la temperatura. Eso lo leí ahí en Papantla.
Y cuando empecé a preguntar a qué se referían, decía que, decía que se estaba, las palabras que me dijeron, las recuerdo muy bien, es que se estaba desplazando la temperatura hacia abajo. Bueno, yo me quedé, pues todavía no tenía la experiencia ni la visión de esto del cambio climático, porque apenas había ocurrido aquella declaración de Estocolmo y, y bueno, más tarde aparecieron otras noticias y apenas hace, eh, pues no sé, me parece que hace un año o 2 años, aparecía también la noticia de que los productores de papaya estaban muy preocupados porque eh, ya en estos años ya tenían 4.000 hectáreas de producción, pero que en los últimos años había bajado y se había perdido casi el 25% de, de- de esos cultivos y lo atribuían directamente a que estaba cambiando el clima, al cambio climático. Tengo las noticias periodísticas. Así que me recuerdo que en 1988, 89, que hicimos uno de los viajes con los fundadores de este laboratorio de desarrollo de productos naturales, el doctor Manuel Castañeda Bulló y la doctora Luz María del Castillo, científicos altamente reconocidos en el Politécnico, y que cuando íbamos camino allá a Papantla, cruzando por el bosque mesófilo de montaña de Jicotepec y bajando a esas preciosas tierras de Papantla, del Tajín. En el Tajín vi vainilla cercana ahí a la zona arqueológica, en Cerro Blanco, un gran cultivo. Estaba a un lado de una zona que todavía no se descubría, pero era una zona arqueológica evidente, ¿no? Pero yo no sé si ahora ya se habrá descubierto, pero era extraordinario, porque al tiempo de que estaban los voladores de Papantla, estaba la vainilla a un lado, y bueno, esto era una situación extraordinaria. Recuerdo que cuando íbamos comentando sobre esas noticias del cambio climático, la, la doctora del Castillo, que era la directora de este laboratorio, empezó a comentar sobre el tema de la Declaración de Estocolmo. Fue la primera vez que lo escuché y realmente pues me cambió la vida, porque ahí fue donde me di cuenta de eso, ¿no? Es que el tema del cambio climático, cuando uno se da cuenta de aquellos en que estaba todavía en veremos si las causas eran por la actividad humana, eh, cualquiera, yo no creo que haya nadie que se entere de esa posibilidad y que sea ajeno a a esta situación. Cualquiera que oiga sobre el cambio climático ayer, hoy que tenemos noticias ya muy diferentes, yo creo que eso eh, 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 nos hace sentir que tenemos que actuar, que no podemos quedarnos con los brazos cruzados, que todos hagamos lo que hagamos, tenemos que contribuir y podemos contribuir a, a solucionar este problema planetario, y estamos a tiempo. Ahí más adelante ya voy a entrar en esa materia y vamos a ver que sí. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, Veracruz, todas estas cosas que sucedieron ahí, los convenios con las sociedades de producción rural, con los ejidatarios, con los pequeños productores, con las autoridades de, de esas poblaciones, y lo que se obtuvo de resultados, justificó que desde 1980
la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas elevara al rango de centro de investigación a ese laboratorio que había hecho una actividad muy intensa en ese propósito del desarrollo de agroindustrias. Más adelante, en 1984, ya fue analizado esto por la institución, por el Instituto Politécnico Nacional, en todas sus funciones sustantivas, y fue en 1984 que se le considera a este centro que en ese momento dependía de la COFA, pues ahora como un centro de investigación de política. Entonces, a partir del 84 contamos nuestra es nuestra acta de nacimiento, pero como ustedes ven, es mucho más atrás. Un poco parecido al Politécnico, que en 36 inició, pero que muchos años antes se había estado ya preparando esa gran institución de la que nos sentimos muy orgullosos. Entonces, pues, este es lo que estamos ahora tratando de enfocar de una manera como una historia ambiental que pueda ser utilizada de manera protectiva para lo que tenemos que hacer, ahora que tenemos que abordar los nuevos propósitos, el de mitigación y adaptación, que ya es el gran cambio. Después de esa pandemia que nos cambió la vida totalmente en nuestras casas, en nuestro trabajo, y que pues la muestra es cómo estamos ahora comunicándonos, ¿verdad? Cambió todo. Y se tuvo que hacer conversión de hospitales para atender la pandemia esta terrible. Pero también se tuvieron que hacer conversión de los hogares, del trabajo a distancia, de los empleados que tenían que seguir trabajando para tener el sustento. Y todo el sector académico, desde nuestras casas, pues también hicimos una reconversión como todos ustedes y tenemos nuestras aulas y nuestros laboratorios y nuestras oficinas de gestión en nuestras casas. Esa reconversión, pues sí, ahora ya estamos en espera de que podamos empezar a normalizarlo. Ya estamos en vías, el Politécnico ya está en su programa híbrido, pero lo más importante es que podamos regresar a estas actividades como las que está desarrollando el CITA. Yo creo que muy pronto, espero, el CEPROVI, que tuvo pues una presencia, podríamos decir, casi diría yo metafóricamente, el CEPROVI, pero mejor dicho, el Laboratorio de Desarrollo de Productos Naturales está en el genoma de CITA. Y así como en el CEPROVI está en su genoma nuestra procedencia desde 1940, nuestros antecedentes en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde el doctor Manuel Castañeda, nuestro gran maestro con el que trabajé 35 años, él, ¿verdad?, fue fundador del Instituto Mexicano de Farmacología y Farmacovigilancia, que fue un factor importantísimo para la institucionalización de la investigación científica experimental, que le dio fama a México, que le dio fama al Politécnico, y que bueno, eso está en nuestro genoma, en este PROVI, en muchas de las, recuerdo, por ejemplo, el antecedente del CITA es el clúster. Ese clúster, bueno, yo lo recomendaba a todo mundo y decía a mis amigos de allá de Veracruz, ahí va a estar el clúster, ahí va a estar el clúster. Y, ¿y qué pasó? Pues en eso de la pandemia y el susto y todo lo demás, la gran noticia fue el CITA, con ese programa precioso que me han enviado. Y bueno, esperemos que pronto todo esto que surgió de Veracruz para el CEPROVI pueda ser nuestro trabajo, porque hay un asunto muy importante. Ahora se habla mucho de la colaboración. Se habla mucho, por ejemplo, en el Politécnico, una cosa extraordinaria ahora son el trabajo multiredes, las redes institucionales de biotecnología, de nanotecnología, de medio ambiente,
etcétera. Pero en eso tiene que venir la otra parte, el trabajo transdisciplinario, en donde el sector social sea parte de esa toma de decisiones, de esta retroalimentación, porque al final de cuentas nos debemos todo nuestro trabajo, repito, como institución del Estado mexicano, tiene que ir hacia a ese objetivo. De tal manera que yo, una cosa que celebro de Cita es de que ahora que leo su programa, ya tienen en su, en su pensamiento, en sus miras, eso, el trabajo transdisciplinario, ese trabajo que viene de nuestros orígenes en el Politécnico, donde trabajaban juntos, por ejemplo, allá en biológica, los antropólogos, los químicos, los fisiólogos, y todos hacían seminarios en conjunto y salían a trabajar a las comunidades. Ese era el trabajo transdisciplinario. Antes no se le llamaba así, pero bueno, ahora el CITA creo que tiene esa gran perspectiva y, y bueno, pues esto son los efectos no del cambio climático, sino los efectos de la gran biodiversidad de México, que ahora pues se encuentra amenazada con la mundial, junto con la mundial, por este fenómeno del cambio climático. Muy bien, aquí rápidamente les voy a hacer una, un recorrido para que quede un poco ahí esto. A ver, ¿me puede poner la anterior? Para nada más, para puntualizar en algunos asuntos, ¿no? Que fueron la consecuencia, ¿no? En Veracruz, déjenme decirles, bueno, aquí está un poco la historia. Aquí en 1970 viene el gran cambio que hacia al desarrollo tecnológico que dio el grupo que en aquel tiempo se llamaba Laboratorio de Biofísica Molecular, Bioquímica, Fisiología y después Biofísica de plantas mexicanas. En 71 con esta declaración de Estocolmo, el campo experimental de Emiliano Zapata en esos años ya era una realidad, el campo experimental del CEPROVI, y que en 1984 ya sería la sede definitiva. En 89, aquí fue el punto donde hicimos los trabajos en la Chinantla. En 84 ya es el CEPROVI, como dije antes. A ver la que sigue. En la que sigue podemos ver ya cuáles fueron las consecuencias de esto. Veracruz y todo ese trabajo que se realizó alrededor de esto que he platicado, permitió que los fundadores y el grupo de investigación se desarrollara el concepto de desarrollo de productos bióticos. Esto después tuvo reconocimiento internacional porque en 1985 la doctora Luz María del Castillo, muy reconocida porque fue la primera mujer que había obtenido un premio de ciencia en México, pues hubo una delegación norteamericana y la única científica que acompañó a esa delegación norteamericana fue la doctora Luz María del Castillo. ¿Por qué? Por el concepto de desarrollo de productos bióticos, por las investigaciones que se realizaban en vías hacia las agroindustrias no tradicionales y pues todo eso en el marco de la diversidad cultural, el, eh, tomar el cambio climático y el desarrollo sostenible como las rutas de acción. El CITED, el CITED en el que por varios años estuvimos
nosotros representamos a las plantas de México y bueno, fueron cosas que han nacido en Veracruz. En 1999, ya con una clara visión hacia la sustentabilidad y que pues una materia, una unidad de aprendizaje, la de biodiversidad de México que hemos comentado, de la que me siento orgullosísimo cada vez que tenemos el curso, para mí es una gran emoción y, y bueno, pues aquí en 2007 inicia el programa ambiental del Instituto Politécnico Nacional, con, encabezada por em, pues el distinguidísimo politécnico que es el doctor Héctor Vallagoitia Domínguez, que también es de mi alma mater en ciencias biológicas, con el que tuvimos siempre una amistad muy importante y que fue un gran apoyo. La coordinación politécnica esta que está dando frutos extraordinarios. Ahora sí, nos vamos a lo siguiente, y aquí, pues, no sé cómo voy de, pero porque ya me pasé de la raya, pero bueno, vamos a dar eh, el tema es Agenda 2030, ya no voy a entretenerme tanto, y el informe Brundtland, que fue este informe fundamental para esa noción del desarrollo sostenible. La que sigue, vamos a tener ahí eh, una imagen de, está bueno, la Agenda 2030, que en el 2015 ya fue una realidad y que fue la evolución de aquello que conocíamos antes como los objetivos del milenio y que fueron, que obtuvieron grandes resultados y que se fue transformando hasta llegar a la Agenda 2030, en la que está la pobreza, el objetivo de reducir la pobreza en el mundo, y por allá en el 10 o 12, no porque sea menos importante, pero está por ahí el cambio climático, ¿verdad? Pero hoy el cambio climático está en primera línea porque es, como veremos, el punto crítico que tenemos que atender. La siguiente es una lámina donde vamos a poder ver el poco de lo que define la Agenda 2030. Me hacen favor por ahí de cambiar la lámina. Este asunto de la Agenda 2030 ya ha tenido una gran difusión y hablan de ella especialistas y no especialistas, niños, jóvenes, todos saben qué es esta aspiración de 2030 y pues ha tenido resultados. ¿Qué tenemos adelante? Después de esta lámina, eh, bueno, pues ahí lo que les acabo de decir, ¿verdad? Y aquí está, esa fotografía es precisamente de la doctora Gro Harlem Brundtland, que fue la primera que junto con la comisión de especialistas que se reunieron en Naciones Unidas en 1967, fue la primera vez que se habla del término de desarrollo sostenible. Ese término que ahora nos marca en todo lo que son nuestras actividades. En la siguiente lámina podemos eh, aquí está, ahí fue precisamente que se da la explicación eh, que se habla de que es un concepto que se desarrolla a fines de 2020. Eh, y hay un asunto aquí que es importante. Déjenme
detenerme aquí. Una vez que se acuñó este término que en inglés, ¿verdad? Es Sustainable Development, esto causó confusión entre lo sostenible y lo sustentable. Y bueno, los más puristas han dejado esta explicación. La diferencia, dice, es sustantiva, ya que el desarrollo sostenible implica un proceso en el tiempo y espacio y va de la mano de la eficiencia, lo cual le permite además de ser eficaz, lo cual le permite además ser eficaz. Mientras que el desarrollo sustentable implica una finalidad aquí, ahora y va de la mano de la eficacia, pero no necesariamente de la eficiencia. Pero en el mundo real de aplicación ya podemos decir que son, van juntos la sostenibilidad y la sustentabilidad. Así que, pues esto lo tenemos que tener claro porque de pronto surgen debates de que si es sostenible o si es sustentable. Realmente, en el punto en el que nos encontramos, debe ser sostenible y sustentable. Esa es una opinión y creo que muchos la comparten. ¿Qué sigue? Aquí tenemos otra, ahora vamos a entrar precisamente al tema del calentamiento global, en donde el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático, pues a base de el análisis científico de la información disponible y con ese gran escepticismo científico que tiene el quehacer en la ciencia, pues llegó en 2018 a esto que viene en la siguiente lámina, que es la explicación de el por qué necesitamos trabajar para que la temperatura en relación con la época de la revolución industrial, que fue cuando se comenzó a disparar la producción, la emisión de gases invernaderos, de CO2 principalmente, pues hay el trabajo científico de, que justifica el por qué 1.5. Muchos preguntan, ¿por qué 1.5? ¿Por qué eso parece una cosa muy, muy, muy pequeña? Pues no, ustedes saben que el que esto fuera mayor de 1.5 grados centígrados, es decir, el cambio de la temperatura del planeta, la temperatura fuera 1.5 grados más que la referencia de cuando inició la revolución industrial, ya traería un costo a la sociedad que no sería imposible, pero ya la vida tal y como la conocemos tendría grandes cambios. Entonces, esto del 1.5 es un asunto muy importante porque de aquí se deriva todo el trabajo de los acuerdos de París, que fue pues un gran asunto que organizó las Naciones Unidas y en donde se tomaron acuerdos muy importantes en relación con el apoyo a llegar a la emisión de gases cero, el objetivo de la emisión de gases cero, porque solo hasta ese punto sería posible llegar a ese objetivo del 1.5 grados centígrados como máximo, por encima de los, dice ahí, de los niveles preindustriales. Sigue la siguiente, por favor. Quiero llegar a esta gráfica. No voy a entretenerme mucho, pero esto es muy importante, esta representación para fines de entender por qué el 1.5 como límite para el calentamiento. Aquí en la primera parte, esta amarilla o naranja, ¿verdad? Tenemos los datos, el modelo que se ha construido con datos que se han observado.
¿verdad? Y todo ello publicado científicamente, validado científicamente, eso ha permitido hacer este modelo. Bueno, aquí en la segunda parte tenemos las estimaciones de todos esos modelos que cada vez ha mejorado el IPCC en todos sus informes, desde el primero hasta ahora, que es el sexto que se acaba de publicar hace 2 meses o algo, un poco menos, y en donde podemos ver que dos cosas. El de 1.5 grados, que es esta zona azul, ¿verdad? Aquí en esta zona quiere decir que ya logramos abatir, hemos llegado a la emisión de gases, a la emisión neta cero. En caso de que el otro factor, que es la, la, el forzamiento radiativo, que el forzamiento radiativo es la diferencia entre la energía que capta el planeta y la que refleja. El tema es de que cada vez, por efecto del CO2, de los gases invernadero, la que se refleja cada vez es menos, se queda como calentamiento, ¿verdad? Entonces, si este esforzamiento radiativo, que no tiene que ver con CO2, no se controla, ese reflejo de la energía que se recibe, entonces vamos a estar acá en esta situación donde ya estamos viendo los 2 grados de elevación de la temperatura. Entonces, pues aquí rápidamente espero que se pueda entender. Ustedes pueden visitar la página del IPCC en este tema del 1.5 y van a dar, ahí hay una gráfica interactiva donde si ustedes mueven esta línea azul, la pueden mover y van a ver cómo se modifica aquí estas otras y que ya significan que estamos en problemas. Cuando esta que está acá gris dejara de ser controlada, entonces estaríamos llegando a esta situación ya de una temperatura que multiplicaría exponencialmente el costo de la sociedad para poder vivir, para poder mitigar y para poder adaptarse. ¿Para qué sigue? Esta es otra gráfica que quiero analizar, porque esto es lo que se considera, ¿verdad? El haber registrado científicamente los pulmones del planeta, las inhalaciones y las exhalaciones. Pues resulta que Killing, el doctor Killing, en los años 50, en la década de los 50, hasta 2000, hasta el año 2000, como dice ahí, hizo mediciones del CO2 en el monte Mauna Loa durante todos esos años y de temperaturas, ¿no? Y aquí empezó y tomó obtuvo esta gráfica en donde se ve que baja el nivel de CO2 y sube, baja y sube, baja y sube. Pero siempre, al ir aumentando los años, esto es una acumulación. Esto es lo que descubrió Killing. Fue cuando la primera vez que se pudo decir científicamente que íbamos a estar en problemas por el CO2, porque cada vez se estaba acumulando más CO2 y, bueno, en la primavera toda la actividad vegetal, ¿verdad? Hace una toma de CO2 y esa es la inhalación. Pero luego en el verano viene toda la descomposición y tal, la emisión de CO2, y es cuando sube otra vez este nivel. Pero bueno, realmente lo preocupante fue que esto no se mantuvo así en línea asintótica, sino que fue creciendo, fue creciendo. Aquí todavía más o menos de manera lineal, pero ¿qué pasó después? Pues pasó lo que viene en la siguiente figura vamos a entrar propiamente al tema de
del reporte de IPCC, en donde ya de manera clara dice, es inequívoco que la influencia humana, esto es la primera vez que se expresa de esa manera. Antes, en los demás informes, siempre había un poco de escepticismo, mucho escepticismo, y no se declaraba directamente que era inequívoco a partir de la influencia humana el calentamiento de la atmósfera. Se decían otras cosas, como veremos allá más adelante, pero este sexto informe ya no deja ninguna duda. Pasemos a la siguiente, porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo evolucionó esto desde el primer informe que dio el panel de expertos en 1990. Fíjense cómo se expresaba la detección inequívoca. Esa palabra siempre estuvo ahí presente. El efecto invernadero, a partir de observaciones, no es probable hasta una década o más. Del 96, 95 dijo, el equilibrio de la evidencia sugiere una influencia humana discernible en el clima global. Todavía así con un poco de escepticismo. Y luego en la siguiente vamos a ver que de ese el recorrido, como dice ahí, de lo probable a lo inequívoco, comenzó a tomar forma hasta llegar a esa expresión con la que iniciamos, que es claramente ya demostrado que ese calentamiento del planeta es debido a la actividad humana. A ver, en la siguiente vamos a ver esta conclusión. Aquí está, ¿no? En la cuarta, fíjense, todavía se decía, el calentamiento del sistema climático es inequívoco. Ahí ya era importante, pero no se le atribuía a la actividad humana. Pero ya en 2013 se dijo, es extremadamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX. La que sigue, después del 2013, después del 2013 ya viene esta definición, que es la gran noticia. Bueno, no la gran noticia, podríamos decir la noticia. Este es el tema, el, 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 la participación de la actividad humana como causante del cambio climático y el calentamiento del planeta es inequívoca. Y ahí sí ya pues nos llegó toda la responsabilidad que ya inferíamos. Ahora hay que trabajar en la mitigación y en la adaptación, porque ahora esta conciencia la tenemos que difundir lo más posible, porque ya no hay más tiempo que perder. Las actividades, todas las actividades que hagamos en nuestras casas, en nuestras localidades, en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestro trabajo, en lo que comemos, en lo que tiramos, en lo que desechamos, tiene que ser pensado ya muy críticamente. La forma en que utilizamos el agua y la energía cada vez usan el sector energético, la usa más, tienen pérdidas extraordinarias, y ahí pues viene el tema de las energías renovables, las energías alternativas, que no es lo mismo, ¿verdad? Las alternativas que como la nuclear, pues incluyen a las propiamente renovables o no, pero bueno, la energía nuclear ya saben la problemática. De cualquier manera, cualquier energía renovable va a ser mucho menor, cerca de 50 veces menor, causante de emisión de CO2. Y bueno, después de esta lámina, quisiera que la pasaran un poco más rápido para que
podamos llegar a la parte final de este recorrido, que es, bueno, aquí ya están las primeras conclusiones de esa gran hipótesis, primero, del cambio climático del planeta, y de la otra hipótesis, que es la influencia humana. Así que en las siguientes láminas, si las quieren pasar un poco más rápido, para que podamos llegar a lo que realmente, bueno, esto explica más o menos lo mismo, el gran cambio que se usó en el calentamiento, y bueno, los modelos en donde están las simulaciones en las que poco a poco se fue eh, teniendo estas conclusiones acerca de esas hipótesis. En lo que sigue, bueno, sí, creo que ya estamos a punto de terminar. Solamente quisiera que otra más, el PRECOP 26, que es ya el trabajo que se va a hacer, en donde se va a reunir todos los jefes de Estado, 195 en Glasgow, y ahí va a ocurrir las consecuencias de gran avance que fue el Acuerdo de París. Y hay una carta muy interesante de parte de, del comité organizador, que está en la página final, y que los invito a que la revisen, porque ahí están todos los objetivos que estaremos buscando en la COP 26 de Glasgow, y que, bueno, permítanme nada más esbozar lo siguiente. Eso está en esa carta, que ahí pongo la imagen, y que dice, en menos de 4 meses nos reuniremos cara a cara en Glasgow para el COP26, donde debemos cumplir con las ambiciones que establecimos en el Acuerdo de París y la Convención. Aunque se han logrado avances significativos, debemos ser honestos de que colectivamente aún no hemos cumplido con la escala y el ritmo que requiere la ciencia. El mundo estará observando en Glasgow, y es nuestra responsabilidad compartida estar a la altura del desafío. Nuestros 4 objetivos para la COP26, basados en el Acuerdo de París y en su respaldo, nos muestran el camino. Para mantener 1.5 grados al alcance, debemos poner al planeta en el camino de reducir las emisiones con compromisos netos cero a mediados del siglo y ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para 2030. Proteger a las personas y a la naturaleza de los impactos del cambio climático, obtener fondos que fluyan hacia la acción climática y trabajar juntos para garantizar que las negociaciones sean un éxito. El éxito en la COP26 será juzgado por nuestros esfuerzos colectivos para lograr estos objetivos a través del resultado negociado, la mejora y el cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos nacionales, y a través de las acciones colectivas de los gobiernos, las empresas, los inversores, las ciudades y regiones, la sociedad civil, los pueblos indígenas y los jóvenes, para reorientar nuestras economías y sociedades hacia el futuro neto y resiliente del clima. En otra parte de esta carta hay una, una, unas ideas que son muy importantes sobre los objetivos de la COP26. Proteger a las personas y la naturaleza de los impactos del cambio climático significa mejorar la acción y el apoyo de adaptación. Debe estar en el corazón en el paquete de Glasgow. Además de cumplir con un conjunto completo de mandatos relacionados con la adaptación, hemos escuchado la necesidad de reflejar claramente la prioridad que debe darse a la adaptación. Las partes han planteado, y aquí está un punto muy importante, la necesidad de el objetivo mundial de adaptación,
y de que Glasgow inicie un proceso o programa de trabajo para definir un marco para evaluar los progresos, utilizarse para informar el balance mundial. Además, las partes nos han dicho que se requieren medidas concretas antes y durante y después de la COP26 para mejorar la cantidad, la accesibilidad, la eficacia del apoyo financiero y técnico para la adaptación. Bueno, al 26 es pues, en internet se le puede buscar. Bueno, conclusión, como ustedes ven, estamos en una situación de compromiso de la sociedad, pero estamos a tiempo. Lo que necesitamos es acelerar el paso. Aceleremos el paso y sigamos siendo pertinentes, sigamos siendo eh, 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 personas que estemos a la altura de las circunstancias que nos demanda la sociedad. El Politécnico lo ha hecho y lo seguirá haciendo y es el primero que levanta la mano. Nosotros somos Politécnicos, CEPROVI es, eh, eh, junto con el CITA, un ejemplo de que estamos levantando la mano para que se oiga también nuestras propuestas, nuestras soluciones y nuestra voz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Los invito a todos a que si tienen alguna duda o comentario nos lo hagan llegar a través del chat o si gustan pueden levantar la mano y abriremos su micrófono. Igual si gustan pueden encender sus cámaras para que el maestro pueda verlos. Tenemos una pregunta en el chat. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la acción o la tarea más sencilla que podemos realizar día con día todos los seres humanos para ayudar contra el cambio climático? Muy bien. Permítame tomar un trago de agua. Sí, adelante. Porque aquí en Papantla está la temperatura ya medio caliente. Ok, miren, son tantas cosas. Yo creo que cada uno de nosotros puede innovar en eso, pero hay unas que ahora son fundamentales. Por ejemplo, el tema del plástico. El tema del plástico, el uso de los plásticos está haciendo un gran daño a la diversidad en los océanos, en, eh, en tierra, y es un asunto en el que muy fácilmente con nuestro comportamiento como consumidores sostenibles podríamos ir cambiando. Esta es una actividad que significa pues dejar de ser parte de esa cadena de, de, de desechos que están afectando a, a nuestro planeta. Y esa pues, es un asunto muy sencillo. El otro es el agua y la energía. Muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos una huella eh, ecológica este, que a lo mejor es pequeñita de cada uno de nosotros, pero que si las empezamos a sumar, pues es una huella que ya se ve desde, desde la estratosfera aquí en el planeta. Y eso significa, pues, que tengamos esa cultura del manejo del agua, ¿verdad? Por ejemplo, ahora aquí en Cuernavaca hemos tenido un conflicto en el suministro municipal del agua que pues, ha creado muchas incomodidades, pero ya somos muchos los que hemos empezado a diseñar dispositivos en la casa, ¿verdad? En los momentos en que no tenemos que estar frente a a la computadora, que son muchos y muy frecuentes, pero ya tenemos sistemas para capturar el agua de lluvia. Y aquí, pues ya hemos hecho una reducción entre nosotros, con los vecinos,
estamos solucionando un poco el problema. El problema es un poco político, es un poco de otra naturaleza, pero después no va a ser político, después esa escasez, ¿verdad? Con el aumento de la población, que ya estamos tirándole a los 9.000 millones de años, perdón, 9.000 millones de personas, ¿verdad? Que estarán seguramente habitando nuestro planeta para el 2050, pero que pues están en esas acciones. Pero como digo, cada uno de nosotros sabemos en dónde tenemos huella lógica. Y si lo hacemos, aunque no nos vea nadie, porque a veces queremos que alguien nos vea que somos verdes, que somos green, no hace falta que nos vean. Hay que apagar una luz, hay que dejar de hacer. Apenas ahora, en una reunión que tuvimos en las redes de medio ambiente, un joven científico, de manera muy, muy clara, dice, porque ahora que estamos aprovechando la tecnología, ¿verdad? Pues yo me puse a hacer un cálculo de cuánto se gasta cada vez que mandamos un mensaje de WhatsApp y dice, pues es poquito, nada más son 10 watts, pero después si los empezamos a sumar en el día de cuántos watts consumimos ahí, pues la cosa se pone ya medio tétrica. Si hacemos el cálculo hacia los grandes almacenes de estos servidores mundiales que tienen las plataformas, pues que necesitan equipos de refrigeración y de tal, que son canchas y canchas de fútbol, con esas estaciones, Y pues la hay cosas tecnología implementarlo, pues de pronto es nos increíble dejan y pues me ayuda pensativos. mucho. Además me quedó Hay como muchas de cosas. verlas porque recién me... Listo, una disculpa. Les recuerdo a nuestros participantes si nos pueden apoyar con sus micrófonos apagados todavía. Gracias. Hecho algo, si alguien se quiere comunicar conmigo, tengo documentos en donde hay muchas acciones. Tenemos un catálogo de las acciones que podemos hacer, no a nivel mundial, porque a nivel mundial, pues, no todos tenemos la misma cultura, pero tengo por ahí una, una lista de lo que podemos hacer los mexicanos, de lo que podemos hacer según nuestra propia vocación en las costas. En las costas es diferente que lo que tenemos que hacer en las ciudades internas, lo que tiene que hacer la Ciudad de México, por ejemplo, que ahí pues el problema es mayúsculo, ¿no? En donde tenemos que estar bombeando agua y subiéndola hasta esas altitudes y que, bueno, nos hacen pensar en que hay muchas cosas que podemos hacer según nuestras condiciones, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura y sobre todo nuestro interés de colaboración transdisciplinario. Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta. En su opinión, ¿cuál sería la mejor forma en la que un estudiante de ingeniería ambiental puede impactar localmente para lograr un cambio progresivo? A ver si entendí. ¿Qué podemos hacer en una ciudad para ir cambiando nuestras condiciones hacia la sostenibilidad? Podríamos decir que es eso, ¿no? Ok. Bueno, pues este tema de las ciudades es algo que se está transformando de manera muy clara. Claro que esto depende de tener eh, eh, los recursos económicos, porque esto tiene un costo. Y ahí es donde es muy importante la gestión y la gobernanza de quienes tienen la responsabilidad de, de gobernar, ¿no? Y, y ahí pues tenemos ejemplos muy claros en ciudades en donde, por ejemplo, el tema del transporte, ¿verdad? Está siendo optimizado de una manera extraordinaria, con resultados muy positivos en la no emisión, o no, por lo menos en la no
cantidad de emisión de gases que hemos tenido en el pasado. He tenido noticias apenas de esta semana cuando estuvimos en el PRECOP que se hizo en México, que fue una cosa extraordinaria. Ojalá que puedan entrar ustedes a ver todo esto que se dijo en el PRECOP 26 hacia Glasgow, aquí en México. Y bueno, había noticias, por ejemplo, de ciudades en donde se han entubado los ríos con unas planchas de cemento extraordinarias en la parte donde pasa por la ciudad. Y, y los resultados han sido que la fauna, este, la flora que tienen normalmente las ciudades, pues comenzó a desaparecer de una manera alarmante, comenzando la mancha de cemento, pero hay ciudades donde ya están poniendo el ejemplo y están volviendo a recuperar sus ríos, les han quitado esas planchas de cemento, han dejado que respire los ríos y que tengan su interacción biótica con la fauna, con la flora, están teniendo grandes efectos sobre el ambiente de esas ciudades, las ciudades sostenibles en las que hay que hacer una gran inversión. Por eso es que COP26 tiene ese punto en el que se va a trabajar, el financiamiento. Se habla del propósito de una cantidad de millones, bueno, es la meta dice, 100,000 millones de dólares es la meta del COP26 para apoyar a las ciudades en su transformación hacia la sustentabilidad y que podamos tener elementos para ir haciendo esa reducción al cero neto. Porque de otra manera, si no se ocurre esto, pues vamos a estar en problemas. Aquí el asunto es las regiones de alta vulnerabilidad social. Ahí ese es el gran problema. Pues resulta que los que menos han aportado a ese crecimiento del problema, que es la gente de menos recursos, es la gente que está sumergida en la pobreza, pues esta, sin deberla ni temerla, es la que tiene las peores consecuencias del efecto de los que sí tienen mejores formas de adaptarse porque tienen los recursos. Han generado, son en gran parte generadores del problema y pueden resolver sus asuntos. Pero el gran problema en el mundo, de las ciudades, de los países como el nuestro, que lo sabemos muy bien, en cada uno de nuestros estados lo sabemos, ¿verdad? Hay una gran vulnerabilidad social. Por eso, y bueno, no solo esa, la gran vulnerabilidad de género, ¿verdad? Que ese es el otro tema que en la COP26 se va a atender. Y bueno, todo lo que hagamos tiene que ser siempre pensando en ese objetivo de la Agenda 2030, la gran vulnerabilidad social. La pandemia, como ustedes saben, nos enseñó todo eso que soslayábamos, ¿verdad? Hoy lo tenemos claro. El tema de la pobreza, de los que no tienen, de los que nunca han tenido oportunidades, de los que han sido invisibles. Pero a ellos no les importa, todos los días salen con pandemia o sin pandemia, a ver cómo le van a hacer para que su familia coma ese día. Ese es lo que nos debe de preocupar. Y el otro tema, pues el de la alimentación. El de la alimentación, que ya también es un objetivo de la sociedad. La forma en que usamos nuestros recursos de alimentos, pues también tiene que transformarse. Y ahí hay mucho trabajo que hacer en la recuperación o aprovechamiento de los desechos y la distribución equitativa, la inclusión de las regiones de alta pobreza. Y ahí el Politenco, pues tenemos que alzar la mano. El Politenco siempre ha alzado la mano porque
provenimos de esa noción de los que tuvimos la oportunidad de ser mejores porque el Politécnico nos dio educación. Y así mismo lo podemos extender a todas las oportunidades que tenemos que dar a ese sector vulnerable, porque somos nosotros mismos y somos nosotros los que, como politécnicos, con esas habilidades que nos ha dado la institución y con el orgullo de pertenecer al Estado mexicano, que eso nunca lo debemos de olvidar porque es parte de nuestra identidad y es lo que nos hace no olvidar quiénes somos. El Politécnico sabemos quiénes somos y tenemos que atender esa con pertinencia y con congruencia los requerimientos de nuestra sociedad. Bueno, ya no sé si me desvié, pero hablé como maestro decano más que como profesor de desarrollo sostenible. Gracias, maestro. Tenemos algunas otras preguntas. La maestra Lore Baeza nos comenta, muchas gracias por compartir esta información de tanta relevancia. He escuchado que las acciones individuales, si bien suman, el impacto favorable es mínimo. Y quienes deberían demostrar acciones de verdadero impacto es la industria. ¿Se tienen algunas acciones definidas que obliguen a las empresas a cambiar sus procesos? ¿Qué y cómo podríamos solicitar que esto suceda? Bueno, aquí la sociedad es la que tiene que empujar eso. Miren, las empresas existen porque hay un consumidor. Muchas empresas han sido tradicionalmente consumidoras de recursos y que han sido tradicionalmente, que han inundado de basura y de desechos y de contaminación, pues no son tontos. Y ahora ustedes ven que empresas, no voy a decir nombres, pero ahora tienen programas de sustentabilidad, ahora tienen programas de reconversión de sus procesos, ahora tienen programas de reciclamiento del agua. La economía circular ahora es el gran tema en el trabajo empresarial. El poder tomar todos los elementos de esos sistemas complejos para que las entradas y las salidas a ese sistema productivo de transformación se puedan reducir de manera importante, va a depender de cómo analizamos esos problemas, porque en el pasado los sistemas complejos pues no los resolvíamos con esa noción. Se hacían propuestas muy parciales que resolvían un asunto, pero por el otro lado estaban causando un problema mayor, ¿no? Entonces, pues eso tiene que, está cambiando en esas grandes empresas, sobre todo las transnacionales, pero las nuevas empresas, lo que viene por delante, y la conciencia de los consumidores. Por eso yo digo que cada uno de nosotros somos un consumidor que puede ser sostenible, puede ser sostenible y sustentable. Y eso, pues cuando ya no encuentren quien les compre, ¿verdad? Porque hay una conciencia ya muy clara de la sociedad, pues van a tener que dedicarse a invertir en proyectos de lo que interesa para poder llegar al objetivo del 1.5 grados. Así que ahí es donde las empresas, yo conozco muchas empresas, inclusive algunas que estuvimos asesorando, sabíamos lo que hacían y ahora están pidiendo asesoría para resolver esos problemas. Por ejemplo, la industria de las tanerías, la producción de pieles. Ahí hubo un problema todavía hasta hace pocos años de una contaminación terrible, casi como la nuclear con los desechos de las plantas nucleares, ¿no? Pero este tema
pues, está cambiando, hay una normatividad, hay una legislación que cada vez es mayor y ya no se pueden esconder y, quienes puedan actuar de esa manera. Déjenme decirles por último que hay, digo, respecto a esta pregunta, no quiero que me hagan más preguntas, no me digan que es la última. Quiero referir a que las grandes consultorías mundiales, que tampoco voy a decir nombres, pero hay unas 3 o 4 de gran relevancia, las que dan consultoría a las grandes empresas, a los grandes consorcios, y están haciendo una reconversión muy sustancial en su política, en sus políticas, para hacer las nuevas empresas de transformación con los objetivos de la sociedad planetaria en estos momentos con el cambio climático. Pero ahora creo yo que ya se están lavando la cara a muchas de esas empresas. Gracias. La siguiente pregunta va un Ahora, poco pregúntenme relacionada. más. Sí, en su experiencia, ¿cuáles serían las recomendaciones para mitigar el impacto ambiental en la agroindustria? En la agroindustria, bueno, ahí tenemos muchas cosas. Miren, ahora precisamente estamos tratando de empujar en nuestras redes institucionales estos proyectos en los que hemos trabajado y que tienen implicaciones con el desarrollo sostenible y el cambio climático. Y en el tema de agroindustrias, una cosa que ya hemos probado y que hemos tenido colaboración a nivel iberoamericano es en hacer agroindustrias no tradicionales que no necesariamente repitan el esquema de uso del suelo, sino que surjan a partir del aprovechamiento sostenible y con cultura de producción más limpia, para aprovechar esos terrenos que nuestra actividad humana ha degradado, ha dejado improductivos, los ha dejado ya en una situación desértica, en donde ya se perdió esa biodiversidad, esa coevolución de la fauna y la flora, dando ese gran beneficio paisajístico de nuestro entorno natural. Y ahí es donde podemos tener, por ejemplo, un asunto en el que tenemos experiencia, es en la recuperación de suelos degradados a través de cultivos múltiples de especies que se han amenazado, que han desaparecido de las poblaciones de una región y que se hacen, tengan convergencia con esa problemática de los lugares donde se ha perdido la vegetación, los bosques y el recurso de agua se ha eliminado, porque al no haber vegetación, al no haber eso que hace la naturaleza muy bien, ¿verdad? Pues aquello se va convirtiendo en algo que no nos conviene a la sociedad. Entonces, en el tema de agroindustrias, por eso llamamos no tradicionales, porque ya no tienen que pensar solamente en el beneficio económico. Todas las agroindustrias no tradicionales, ¿verdad? Esto lo tendríamos que ampliar un poco más, pero tienen que orientarse hacia estos objetivos de mitigación que tienen implicaciones con los efectos del cambio climático. Y esa es la nueva agroindustria, ese es el nuevo enfoque, y ahí pueden haber muchos más, porque Bueno, ¿me escuchan?
Al parecer fue interrumpido. Sí, me parece que el maestro Briones quedó Es incomunicado. recuperable Maestro, este asunto. De cualquier manera, tenemos evidencia de que es mucho mejor que no habría que extenderse a otros asuntos, pero es muy importante ahí en el centro de esto la bioeconomía, la economía circular. tenemos otras dos preguntas. Nos dice, ¿está de acuerdo en que el nivel de consumo es uno de los principales problemas a nivel mundial? ¿Qué tiene que ver directamente con el nivel económico de cada país? El nivel de consumo de los recursos naturales. Pues yo me imagino que al consumismo, ¿no? Se refiere. No, también consumo de recursos naturales. Pues mire, necesariamente el consumo está relacionado con la capacidad adquisitiva, ¿no? No es lo mismo la forma en que, o las oportunidades que pueden tener en una región, por ejemplo, de un país en desarrollo, a la que se tienen en algunos países ya que han avanzado mucho en su desarrollo eh, económico, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues sí hay una diferencia. El asunto es de que también hay un aspecto cualitativo. Aún creo yo que está por verse el que ahora que trabajemos en el sistema de alimentación mexicano, vamos a encontrar que hemos dejado de utilizar, de consumir eso que antes era eh, eh, muy común, el de que las regiones tenían su propia productividad, su propia eh, 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 particularidad y eran consumidores de esa producción y también intercambiadores con sus cercanos. Y generalmente esta forma, vamos a decir, eh, de, de no romper la cadena de interacción de consumo con los servicios ambientales que tenemos, con la biodiversidad que está a nuestro lado, y que no dependamos de que vengan transnacionales a vendernos alimentos que no están en nuestra cultura, ¿verdad? En la medida que podamos ir resolviendo esto, vamos a resolver tanto los problemas de salud como los problemas de nuestro entorno natural, ¿verdad? En algún tiempo estuvimos trabajando con un grupo en los Estados Unidos en el que su línea de trabajo era identificar de acuerdo a a las características de alimentación y esto pues con un análisis de cuáles eran las, los alimentos que se desarrollaban en una determinada región y qué correlación tienen con el desarrollo de algunas enfermedades, ¿verdad? Y los resultados son extraordinarios, porque hay comunidades que han permanecido de una manera un poco más aislada de este gran desarrollo consumista de transnacionales, en las que se sigue identificando una protección a determinado tipo de enfermedades. Y en otras Creo que nuevamente nos en una quedamos determinada sin señal. localidad. Esto es diferente en China, en la India, en México, en Guatemala, en Brasil. No debe de achatarse esa cultura alimentaria y en países como
como México, donde tenemos esa diversidad cultural y diversidad de culinaria y ese conocimiento tradicional en la que los alimentos además son medicamentos y previenen de determinadas enfermedades. Por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo, ¿no? El nopal, los nopalitos compuestos con su cebollita, su tomate y una buena tortilla de maíz nixtamalizado, ¿verdad? Nos cura pues de todo, ¿eh? Hasta de la tristeza. Así que, pues muchas cosas tienen que encaminarse en ese sentido de que tenemos que recuperar el eslabón con lo nuestro, con lo que nos ha hecho vivir, con lo que hizo vivir a todas esas grandes culturas originarias de México y que pues estamos a punto de que las generaciones inmediatas, las generaciones futuras, lo puedan capitalizar. Hoy vemos en la juventud, en los eh, 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 mm, jóvenes, muy jóvenes, de que ya también cuando se alimentan, saben que esto de los alimentos que no sirven y los alimentos que sí sirven, pues ya son más personas más críticas, ya tienen una nueva cultura, pero esto tenemos que generalizarlo. Y, y el Politécnico también tiene ahí una misión que está cumpliendo y que podría seguir levantando la mano, porque se vienen tiempos, ahorita ya estamos analizando a nivel nacional los nuevos éxitos eh, que, que tiene el Estado mexicano en el sentido del tema de alimentación y sobre todo su relación con la salud. Gracias, maestro. Tenemos otras dos preguntitas nada más. Y en Facebook nos preguntan Sí. que si específicamente qué acciones pudiéramos implementar en las costas. Dejé de escuchar. A ver, dejé de escuchar un lapso. ¿Qué acciones? ¿Me lo podría repetir, como decíamos? Claro. ¿Qué ¿Qué acciones acciones específicas podríamos hacer en las costas? ser Las costas. en la qué? Costas. Ah, las costas, las costas, las costas. El tema de las costas es un asunto crítico. Como ustedes saben, la vulnerabilidad a al, eh, a los fenómenos meteorológicos ahora está haciéndose cada vez más, se ha incrementado cada vez más en las costas. En algunas regiones, como nos informa ya el IPCC, el aumento del nivel del mar está siendo ya un problema. En grandes ciudades, por ejemplo, en Europa, ya tienen esta problemática y el costo para resolverlo es muy alto. El problema que tenemos en las costas es de que hay una muy alta vulnerabilidad en las poblaciones que se han asentado ahí. Y bueno, está también mediado porque las empresas turísticas que consumen toda ese uso del suelo, también son atrayentes del empleo pues las personas buscamos un lugar donde podamos tener eh, un empleo para nuestro sustento y de pronto se hacen ciudades en lugares donde que no están hechos para esto y la pobreza hace que de pronto se tengan que ir a lugares muy poco seguros, en cerros que después se desgajan, en ríos secos que después se llenan, se desbordan y muere mucha gente. De tal manera que en las costas el problema es una planeación mm, eh, que en el corto plazo nos permita comenzar a resolver
las regiones más vulnerables. En México ya tenemos trabajos de especialistas en donde en el tema de las costas sabemos en dónde hay una alta posibilidad con Puebla, que es una cosa enorme, pues también son cosas que se están detectando y a las que hay que estar muy pendientes, porque esto pues va a ser un asunto que va a tener también un costo alto, pero que tiene que ser atendido si es que no queremos tener esos problemas que ya hemos visto, que lo tiene Estados Unidos. Acaban de tener una problemática muy fuerte en algunas ciudades y los costos de recuperación, por ejemplo, en el área de Nueva Orleans, donde y ya llegó la nueva temporada que cada vez los huracanes vienen con más violencia, con más frecuencia y pues no tiene otra explicación más que esos fenómenos físicos científicamente entendidos de la convección que ocurre por las corrientes oceánicas, los cambios con las temperaturas frías y el deshielo que crea unas visto antes y ahora pues ya los huracanes de nivel 5 pues ya son comunes y según los especialistas todavía ahora que pensamos que el nivel 5 es lo máximo, es terrible, es una cosa como ustedes saben con consecuencias pues muy importantes, pues ya se piensa que a lo mejor puedan haber otro nivel de capacidad de destrucción por la gran energía que acumulan y que en una taza de café caliente, una cucharada de azúcar y vemos que se forman unas corrientes, van a formar unas corrientes. Y si le ponemos un pequeño remolino, y nada más es por la diferencia de temperaturas. Pues esas corrientes convectivas ahora pensémoslas en los océanos y pues ya la cosa se pone como estamos viendo, desafortunadamente, y que pues las costas son las que tienen esa alta vulnerabilidad. No solamente porque en las ciudades hacia el interior, pues como todavía la infraestructura no es la adecuada, pues ocurren inundaciones y también problemas de vulnerabilidad, pues muy importantes. Ustedes saben y que ya es común en las noticias, ya ni siquiera nos sorprendemos, ya todos los días hay noticias de esa naturaleza, pero por eso es tan importante el que reflexionemos en el cambio climático y nuestra responsabilidad por causantes para actuar, pero actuar a paso veloz. Antes veníamos a paso lento, pero ahora tiene que ser a paso veloz. ¿Y qué nos va a dar la fuerza? Nuestra conciencia. Es nuestra conciencia como seres humanos que queremos pues, se resuelvan problemas para nosotros y para los que vienen, para nuestros hijos y nuestros nietos y los que vienen por atrás, ¿no? Gracias. El último es un Otra pregunta. comentario. Sí. ¿Sería ¿Sí? conveniente implementar en las universidades un curso obligatorio sobre cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible y sustentable, con el enfoque de cada área de formación para la implementación de rutas de trabajo claras desde el ámbito de las atribuciones de cada área?
A ver, otra vez repítame para ver si... Si gusta, podemos Disculpe, abrir el este, micrófono de la compañera Citlali Rodríguez. Por favor, Adelante. por favor, pueden callar a los perros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sí, es que están ladrando mis perros, perdón. Adelante, adelante. Yo lo que quiero saber, lo que pasa es que, bueno, estuve yo trabajando como jefa de la unidad de cambio climático en el estado de Veracruz y una de las cosas con las que nos enfrentábamos frecuentemente era que los alumnos de las universidades y demás normalmente no estaban familiarizados con la temática de cambio climático y mucho menos con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, y básicamente pues esto hacía que ellos pues al final no tuvieran un criterio y un enfoque ahora sí que desde su formación de qué acciones implementar, qué acciones podían ellos crear para mitigar los efectos del cambio climático y también para poder proponer medidas de adaptación. O sea, vamos, si tú no les das desde que se están formando esta información, pues difícilmente ya que estén trabajando a nivel profesional van a tener en consideración pues todas estas medidas que ya debemos de tomar de ya y que muchas de ellas ya están registradas en rutas de trabajo muy contundentes, ¿no? Como es el caso de últimamente hubo en 2020 la actualización de un informe que México emitió sobre el cambio climático. Gracias. sí, me parece una reflexión muy importante porque precisamente esa es la aspiración que tenemos en el sector educativo, de que esa conciencia, el tener claro lo que significa el pensar conscientemente los problemas, de tener una actitud de pensamiento crítico con todo lo que significa el pensamiento crítico, que es, va hasta el punto de hacer propuestas, pero no cualquier ocurrencia, sino propuestas que estén basadas en el conocimiento de que es posible hacerlo. Hay muchas propuestas que yo, pues, con todo respeto, llamo ocurrencias, que nos cuestan mucho más que el problema que queríamos resolver. Entonces, lo que estamos, la gran aspiración del sector educativo y que creo que ya se empieza a dar, es que la formación de los nuevos profesionistas lleven eso ya como un sello, ya como algo natural, como saber multiplicar y dividir, saber que su comportamiento por ejemplo, un ingeniero bioquímico que desarrolla un proceso en la industria alimentaria o en la industria de fermentaciones y que tiene que enfrentarse al diseño de operaciones unitarias para que funcione toda la línea, pues en el pasado había una huella en el uso del agua y de la energía, ¿verdad? Que no tenía control. De tal manera que eso que no se cuantificaba era un costo en los servicios ambientales que tuvo repercusión después para la sociedad. Pero con un momento había la noción de que el agua era gratis y que había mucha y que la energía pues nomás hacía falta ponerle un motor y la gran ineficiencia de los motores que se dejaban funcionando 50 años con gran orgullo. Mira, este motor ya tiene conmigo desde que mi abuelita era joven
o una cosa así, y resulta que el costo energético de un motor de esos es altísimo. Por ejemplo, en nuestros hogares, dependiendo de las capacidades, de los refrigeradores estos que nos duraban antes 30 años, pues ya son un peligro, pues, de uso de la energía, porque ya la pérdida de la ineficiencia es altísima, y por eso hay programas para reponer los refrigeradores, que es un asunto tan cotidiano y que no nos damos cuenta que las lavadoras automáticas, los refrigeradores, las planchas, pues tienen que irse eh, pues renovando, y sobre todo con nuevas tecnologías. Ahora esto se ha desarrollado y hay una mucho mayor eficiencia. Los jóvenes de ahora, me acuerdo que en unas pláticas que he dado a los ingenieros bioquímicos, que son mis hermanos, pues les decía que ya la lápida que tiene que cargar un nuevo ingeniero es el de que ya no va a poder usar el agua así con ese descontrol para lavar los equipos, o, o, o ponerle más que lo suficiente, y usar este tipo de operaciones unitarias costosísimas energéticamente. Ahora esto tiene que ser evaluado eh, en el ciclo de vida de los equipos en las empresas. Es donde en las empresas mucho del problema es que la eficiencia y la renovación de los equipos no se, no se renueva. A lo mejor el proceso tiene algunas características no, eh, de no desechos, algún tratamiento de reciclamiento, pero si los equipos, los grandes tanques, los grandes fermentadores, los molinos inmensos, siguen funcionando con los motores de hace 50 años o de hace 20 años, pues estamos mal. El nuevo profesionista politécnico, los nuevos ingenieros e ingenieras politécnicas, hay muchas ingenieras politécnicas que están haciendo un trabajo extraordinario en muchos lugares, eh, ya tienen esa visión. Ya tema de la bioeconomía, ya lo entienden como algo natural. Y yo creo que esa es una cosa que también distingue a los egresados de la educación técnica politécnica, y seguramente de otras instituciones. Los jóvenes mexicanos son los mismos, ¿no? Eh, pero, eh, eh, pues esa es la aspiración a que cada vez más los estudiantes estén más conscientes de que cuando hacen sus proyectos de investigación incluyan ese factor que considere los efectos eh, 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 como contribuyente en las emisiones, o en el uso ineficiente de la energía, en el uso ineficiente del recurso agua, porque todo esto pues tiene implicaciones no solamente económicas, sino con la salud, y necesariamente con la capacidad con esa capacidad que ahora es una palabra muy común, la resiliencia. O sea, qué capacidad tenemos de podernos estar recuperando sin llegar al límite extremo, pues depende de que el comportamiento de todo lo que hacemos en los procesos de transformación, o simplemente en los procesos de, cotidianos de nuestras vidas, pues sean más conscientes, más críticos, y que pues se está logrando, que cada día la educación está logrando eh, jóvenes, muy jóvenes, al momento que se expresan con una gran conciencia. Esperemos que eso se siga multiplicando. Por ahí va. Gracias, doctor.
bueno, pues No tienes quiero- audio, Mili. tenemos, Gracias, tenemos perdón. 42 partes. ¿Va a hablar alguien? Sí, estaremos ya dando cierre, maestro. Tuvimos 82 participantes. Ahorita que escuché que estaba comentando, ahorita ya somos un poquito menos, pero el máximo de participantes fue 82, por si quería saber el dato. Pues Entonces, bueno, eso es para cerrar. extraordinario. Es extraordinario porque nunca me había escuchado tanta gente. Mis grupos en nuestro posgrado son de 8, 10, 12 alumnas, alumnos, y hacía mucho que no tenía esta experiencia. Creo que desde que teníamos un trío cuando éramos estudiantes y que íbamos al auditorio a tocar ahí para los compañeros, y sí se juntaban pues de 100, 200 ahí a gritar y a cantar. Cuando éramos estudiantes, que ya, bueno, que pasó un poco el tiempo, era una emoción y unos nervios el ir ahí pues ahora llegué con mucha emoción a esto, con mucho entusiasmo, sobre todo porque Papantla me inspira, me llega hasta acá el perfume de Papantla y el gran potencial que tiene esto, pues es motivo de una gran inspiración. Y bueno, pues vayamos hacia la transdisciplina y estaré pendiente de allá de Papantla. Y cualquier día llego, aunque no me inviten, voy a bajar desde allá, desde el bosque mesófilo de montaña, que es también una experiencia extraordinaria. Me voy hacia Tajín y ahí estaré comiéndome bolitos, unos bocolitos, creo que, y unas acamayas, este, eh, allá en Espinal, no había pues dónde comer, pero cuando íbamos, pues las personas que conocíamos hacían todo lo posible porque no fuéramos a morir de hambre y nos hacían allá se usaba mucho que los domingos hacían una tina con manitas de puerco en vinagre, todos alrededor de la mesa platicando y comiendo eso. Cada quien iba agarrando ahí de aquello. Y bueno, extraordinario en Cerro Blanco, esas fiestas en la época me parece que es en- no sé si es Semana Santa, donde hacen una caracterización que se ponen máscaras y se pintan y hacen unas danzas y al final de esa fiesta todos se invitan a su casa a comer y ese día pues casi puede uno este, fallecer por exceso pero bueno, tantas cosas bonitas que recuerdo de esos lugares mágicos de Veracruz que, bueno, eso fue lo que me dio fuerza para estar aquí ahora con ustedes. Y pues yo sigo a sus órdenes, arriba el Politécnico, y vamos a seguir trabajando y levantando la mano los problemas locales. Maestro, pues agradecerle muchísimo toda su experiencia y todos los datos Hernández, los datos muy interesantes que nos compartió el yo día de hoy. estoy a sus órdenes. Sí, muchas gracias, maestro. Compañera Emilce, Agradecerle. compañero Ferral, bueno, no me sé todos los nombres, pero a todos les... ¿Sí me escucha, maestro? ¿Sí me escucha, maestro? No sé si me escuche, maestro. Por ahí le queremos entregar su constancia. Escucho, de pronto se va un poco El audio. la señal, pero escucho. Muchas gracias, maestro. Pues le queremos agradecer infinitamente todos los datos muy interesantes que nos compartió el día de hoy.
además de esas experiencias vivenciales que usted tuvo en todo el tiempo que estuvieron trabajando acá en el estado de Veracruz. Es cierto, tenemos el ADN y ustedes fueron de los primeros promotores e impulsores de trabajar toda la parte agroindustrial aquí. Y como usted bien lo comentó, cuando empezó el laboratorio y ahora el CEPROVI, creo que tenemos mucho trabajo por delante, mucha experiencia que compartir con nosotros y que finalmente el trabajo que tenemos todos los politécnicos es de acercar toda esta investigación, toda esta tecnología, aplicarla realmente con todos los productores y toda la zona agroindustrial de aquí de Veracruz para poder potencializarla. Usted tiene las puertas abiertas y todos los compañeros que nos están acompañando el día de hoy, tanto del CIDIR Oaxaca, del CEPROVI, de otras instituciones educativas, para que vengan a trabajar aquí con nosotros, que conozcan las instalaciones que también tenemos ya con las plantas piloto, que van enfocadas precisamente a la creación de este hub agroindustrial. Agradecerle mucho, maestro. Le vamos a hacer entrega virtual de una constancia donde el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas, Unidad Veracruz, pues con mucha humildad le entregamos esta constancia para toda la experiencia que usted nos compartió en el tema de cambio climático, antropogénico, la influencia humana y desarrollo sostenible. Le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo a la distancia y aquí lo esperamos. Véngase para acá y hacemos un recorrido. Usted más bien nos va a llevar a hacer un recorrido y un tour por toda esta zona. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y pues síganos acompañando en los siguientes webinarios y todas las acciones que tenemos a través de las redes sociales. Gracias, maestro. A ustedes. Listo, pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos y todas la participación en este webinario. Por ahí les estamos poniendo algunos cursos que tenemos en puerta. De cualquier forma, como dice nuestra directora, estén al pendiente en nuestras redes sociales. Ahí es donde colocamos todos los avisos y todas las actividades que el centro está desarrollando. Entonces, pues, sin más que decirles, dejaré de compartir mi pantalla. Y les solicitaré que prendan sus camaritas para tomar nuestra tradicional foto del evento. Me faltan algunas cámaras encendidas. Los invito a todos a que participen en esta dinámica. Muchas gracias. Creo que es lo que más disfrutamos al finalizar el evento. A ver si me manda una copia. Claro, claro, maestro. Ahorita se las hacemos llegar. Claro que sí. Que Tuvo prendan Va a las ser para mí camaritas. gran audiencia, un maestro. regalo. Me faltan algunas cámaras por encender. ¿Ya están todos listos? Ahí, permítanme un segundo. ¿Listos? ¿Ya se peinaron? Ok, ahora la sonrisa. 1, 2, 3. Perfecto, vamos a tomar otra. ¿Ya están listos? Perfecto, pues muchísimas gracias a todos y todas por participar. Y pues les estaremos haciendo llegar en breve su constancia al correo que registraron en el link de asistencia que colocaron mis compañeros. Si alguno de ustedes falta de registrarse, aún es tiempo. El link está ahí en el apartado de chat. Y pues bueno, no me queda más que agradecer al CEPROVI, a la Secretaría General del Instituto Politécnico Nacional, al Tecnológico Nacional de México, Unidad Tlajomulco, a la Universidad Veracruzana y al Instituto Mexicano del Petróleo, que fueron las dependencias e instituciones que nos acompañaron el día de hoy. Y pues bueno, un especial saludo y abrazo caluroso para todas y todos ustedes que están aquí con nosotros, aunque sea a través de las pantallas, pues les mandamos muchos saludos. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues esperemos vernos pronto en la siguiente emisión. Ya saben que los viernes son de webinario, así que pues les estaremos avisando sobre el siguiente tema. Muchísimas gracias nuevamente y pues nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias, hasta Otra foto, luego. otra foto. Que estén muy bien y síganse cuidando, por favor. Por ahí tengo otros mensajitos en el chat. Hay muchas felicitaciones, maestro, por su ponencia y muy enriquecedora. Y pues muchos agradecimientos. Yo soy el agradecido con ustedes. Por acá lo estaremos esperando, maestro. Ya sabe que las puertas del CITA están abiertas. Ya estoy vacunado, ¿eh? Cualquier día voy para allá.
Perfecto, acá lo estaremos esperando. Ya sabe que aquí tiene a dónde llegar, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Que Pues hasta estén muy luego. bien, hasta luego. Que tengan buen fin de Gracias semana a a todos. todos. Gracias a todos. Hasta luego. Cualquier cosa, no duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales o, en todo caso, en nuestro correo electrónico ipnveracruz@gmail.com. Mucho gusto en saludarlos nuevamente. Por ahí ya veo caritas conocidas, así que siempre un gusto. Muchísimas gracias. Hasta luego.